Jujutsu Kaisen es una de las obras que más debate suele generar dentro del fandom del anime, teniendo al grupo que la odia de manera excesiva y al grupo que la sobrevalora a más no poder. En mi caso, la considero una obra que está bastante bien y que es muy disfrutable, pero sinceramente creo que daba para ser mucho más de lo que acabó siendo. Y es que cuando se habla de potencial en Jujutsu Kaisen, no solo se debe mirar a Megumi, sino a la obra entera, ya que de todo lo que nos llegó a plantear Gege Akutami en su manga, apenas si pudimos ver unas migajas de todo lo que la obra tenía para ofrecer, y es justamente esto de lo que les quiero hablar hoy. Así que sin más, hola, soy Jess, me gusta hablar de anime y hoy les voy a hablar sobre todo el potencial desperdiciado de Jujutsu Kaisen. Antes que nada, quiero mencionar que englobar absolutamente todo el potencial desperdiciado de esta obra en un solo video es bastante complicado, ya que habrá personajes y tramas que se me pasarán por alto, así que de una vez les aviso que puede que haya cosas que no mencione. También quiero dejar en claro que este video tendrá spoilers del manga, así que quedan advertidos. El primer punto que quiero tratar es uno de los más criticados, y es el nulo desarrollo de los clanes de la obra. Al principio se nos explica que en el mundo de la hechicería hay tres grandes clanes que son los más importantes y poderosos: el clan Gojo, el clan Zenin y el clan Kamo. Sabiendo esto, lo que uno creería es que se desarrollarían tramas alrededor de estos clanes más adelante en la obra, o que tendrían algún tipo de rol importante en algún momento, pero nada más alejado que la realidad. Salvando al clan Zenin, los otros clanes no tienen nada de relevancia en la obra. Empecemos por el clan Kamo, que pintaba interesante por el tema de la corrupción, el control de la sangre y el experimento de las pinturas de la muerte con Kenjaku. ¿Y en qué quedó esto? Noritoshi Kamo terminó siendo un personaje ultra secundario que aportó poco o nada a la recta final, y el clan fue tomado por Kenjaku fuera de cámara en una transición apurada, para luego desaparecer del mapa sin que viéramos su verdadera fuerza o estructura interna. Luego tenemos al clan Gojo, que es literalmente un clan inexistente para los lectores. El único miembro que llegamos a conocer es el propio Satoru Gojo, que es el líder de este clan. Fuera de eso, no se sabe absolutamente nada más de él, más allá que es el clan que hereda la técnica del infinito y los 6 ojos. Se nos dice que es una de las familias más influyentes de la historia, pero jamás vemos a otro miembro de este. Luego de que Gojo es sellado en Shibuya, el clan supuestamente pierde todo su poder político, cosa que suena como algo serio, pero que para el espectador es totalmente irrelevante porque desde un principio ese poder del clan ni siquiera se notaba. Solamente veíamos a Gojo haciendo lo que quería porque es el personaje más roto de la obra y ¿quién se le va a oponer? Luego está el clan Zenin, que fue el que más se llegó a desarrollar, pero que esto no los engañe, ese desarrollo sigue siendo prácticamente nulo, solamente que comparado con los otros dos, que son casi inexistentes, se siente como si fuese mucho. El clan es mostrado como una familia rancia, machista y totalmente podrida a través de Maki y Mai. Conocemos a varios miembros interesantes como Toji, Naobito, Naoya o el mismo Megumi, pero ninguno de estos es realmente trabajado dentro del clan. Los únicos que realmente tienen un cierto desarrollo son Maki y Naoya. Al final, Maki termina aniquilando a todo el clan Zenin, secuencia que está bastante bien, pero que podría haber tenido muchísimo más peso si Gege hubiese dedicado más tiempo a conocer a los personajes a los que Mei está masacrando, porque literalmente aparecen para morir. Al final, estos tres clanes fueron desperdiciados por completo y me da mucha pena porque de aquí se pudieron haber sacado tramas bastante interesantes, y también se pudo haber explorado mucho más la tensión política del mundo de la hechicería post Shibuya. A mí personalmente me hubiese gustado saber cómo fue que se tomó esa decisión de sacar al clan Gojo del juego, y cómo reaccionaría dicho clan ante esto, además de que también pudo haber dado pie a conocer a más personajes interesantes dentro de los mismos, pero tristemente todo esto acabó quedando en la nada, y esto es solamente hablando de los grandes clanes, porque luego tenemos otros como el clan Inumaki, que tampoco fue explorado de ninguna manera. El único miembro que conocemos es Toge, y lo único que sabemos es que ese clan hereda la técnica del discurso maldito. Este es otro clan que pudo haber sido muy interesante de conocer, además de que nos serviría para conocer mejor la técnica, desarrollar mejor a Toge, que fue un personaje muy olvidado luego de Shibuya, y conocer a través de algún flashback cómo es la vida desde la infancia de alguien que nace con esta técnica. Otra de las cosas que quedó muy en pañales es todo el tema de la escuela de hechicería. Al principio se nos presenta este mundo bajo el concepto de que existen dos sedes principales, la de Tokio y la de Kioto, dándonos a entender que hay toda una estructura académica, un sistema de misiones y más estudiantes o profesores haciendo vida en ellas. Sin embargo, conforme avanza la historia te das cuenta de que esta escuela es una fachada que Gege utilizó solamente para agrupar a los personajes al inicio
laboratorio y ya. El evento de intercambio entre escuelas pintaba para expandir el lore y mostrarnos el nivel de los de Kyoto, pero después de ese arco la mayoría de esos personajes quedan relegados a roles secundarios o hasta terciarios, como Momo, Noritoshi o Miwa. Ya Mekamaru y Mei tienen algo de relevancia por pequeños momentos, pero no más allá de eso. El único que resultó relevante del grupo de Kyoto fue Todo, que es de esos personajes que te encariñas desde el segundo uno. Pero además de ellos, los otros alumnos que conocemos de esta escuela son Yuta, Hakari y Kirara, lo cual es bastante raro teniendo en cuenta que se supone que esto es una escuela gigante súper importante con sedes en diferentes ciudades. La falta de más alumnos no tiene ningún sentido, pero lo peor es la absoluta ausencia de profesores y de un sistema real. ¿Quiénes enseñan ahí además de Goyo y Utahime? ¿Cómo funciona la política interna de los altos mandos más allá de ser unos viejos genéricos que toman decisiones desde las sombras? Nunca vemos clases reales, nunca vemos cómo se entrenan a los nuevos talentos que no sean los de primer y segundo año, y tras los eventos de Shibuya, el concepto de escuela se destruye por completo para convertirse en un campo de batalla andante. Gege prefirió acelerar el ritmo y mandar a los adolescentes a una guerra total sin que sintiéramos que realmente formaran parte de una institución que los respaldara o los preparara para el horror que venía. Todo el arco del enfrentamiento del grupo de Kyoto contra Tokio pudo haberse expandido mucho más y hubiese servido para desarrollar todo esto de una mejor manera, como hacer sus propios exámenes Chunin donde por distintas fases se nos mostrara un sistema real para preparar a los alumnos. La siguiente cosa que fue extremadamente desaprovechada fue toda la trama de Kenjaku y Estados Unidos secuestrando a los hechiceros de los Cooling Games, y es que durante este arco Kenjaku viaja a la Casa Blanca, se reúne con el presidente de los Estados Unidos y les muestra videos de la energía maldita, convenciéndolos de que los hechiceros son la fuente de energía limpia e ilimitada del futuro. La propuesta era clara: mandar al ejército estadounidense a secuestrar hechiceros japoneses para usarlos como ratas de laboratorio en experimentos energéticos. Esto pintaba para una trama interesante de un conflicto cultural y geopolítico que le daba una capa extra de profundidad a todo el plan y las intenciones de Kenjaku, pero que tristemente quedó en nada. Solo fueron un par de capítulos de soldados entrando a las colonias, sirviendo como carne de cañón para ser masacrados por maldiciones gigantes y ya. Al final nos enteramos de que todo esto de traer a los militares era solo una excusa barata de Kenjaku para usar a las muertes de los soldados como combustible de energía maldita para acelerar la fusión. Literalmente esto, tan pronto como entró, fue descartado por completo y no se desarrolló para nada, aunque luego en módulos supongo que esto sirve como excusa para explicar por qué Estados Unidos le termina cediendo la autoridad diplomática y militar a Japón tras descubrirse la existencia del tercer ojo, y el por qué los líderes mundiales le ceden toda la responsabilidad de tratar con los simurianos a los hechiceros japoneses, así que supongo que Gege lo terminó aprovechando por otro lado. Pero si hablamos de conceptos que entraron con fuerza y terminaron diluyéndose en el apuro de la historia, la lista de personajes desperdiciados es gigantesca. El ritmo frenético que tomó el manga después de Shibuya no solo abandonó el lore de las instituciones, sino que convirtió a varios de los hechiceros más interesantes que se nos presentaron en simples herramientas de conveniencia. El caso más doloroso y evidente de esto es sin duda Yuki Tsukumo. Ella era una de los únicos 4 hechiceros de grado especial en todo el mundo. Se nos presentó desde el principio como una figura con aura, la mentora de Todo, una mujer con una filosofía totalmente opuesta a la de los altos mandos que viajaba por el mundo buscando una forma de erradicar la energía maldita de raíz para que no nacieran más maldiciones. Su mera existencia planteaba un debate ideológico brutal para el futuro de la obra, además de que se tenía detrás toda la trama de haber sido una de las candidatas para ser el cuerpo de plasma estelar de Tengen, y que ella misma detestaba al propio Tengen por sacrificar constantemente a jóvenes inocentes. Su técnica maldita también era sumamente interesante y yo personalmente me quedé con muchas ganas de ver más de esta en acción, ya que ni siquiera nos mostraron su expansión de dominio, pero lastimosamente en su primera y única pelea la despachan bastante rápido y de la manera más conveniente posible, haciendo que Kenjaku tenga la técnica de la antigravedad del cuerpo de la mamadita Dori. Entiendo el hecho que dejar un personaje tan roto tal vez era un problema para plantear la pelea final, pero creo que se pudo haber manejado de mejor forma sin que se sintiera que fuera un personaje totalmente desaprovechado. Siguiendo la lista de los hechiceros con potencial que quedaron en nada, tenemos a Uraume, uno de los hechiceros reencarnados con una de las técnicas más rotas mostradas. Gege no quiso romperse la cabeza metiendo a Uraume en la batalla final, ni mostrarnos prácticamente nada de él, así que lo que hizo fue enfrentarlo contra el tanque de Hakari en una pelea fuera de pantalla que ni siquiera tuvo un ganador oficial, ya que tan pronto como Sukuna muere, Uraume se quita la vida y hasta ahí queda todo. No sabemos prácticamente nada de él, además de que es el fiel sirviente de Sukuna y que este
este lo dejó permanecer a su lado por sus habilidades culinarias. Para Uraume yo ni siquiera quería que nos contaran una historia súper elaborada, yo solo quería ver más de sus habilidades en batalla y otra vez cómo era su expansión de dominio, si es que tenía, porque ni siquiera sabemos eso, pero nos privaron por completo de ver más de este personaje en acción. El trío protagónico tampoco se salva de ser parte del potencial desperdiciado de la obra. Nobara es una de las que más se vio afectada por esto. Al principio de la historia se nos vende la idea de que Jujutsu Kaisen seguirá la clásica forma del shonen con un trío protagónico dinámico, Yuji, Megumi y Nobara. Ella no era el típico personaje sumisa o de soporte. Nobara tenía una personalidad arrolladora, era ruda, segura de sí misma y su técnica de resonancia con los clavos y el muñeco vudú era sumamente original y letal. El problema es que esa ilusión de trío protagonista duró muy poco. Luego de Shibuya, Gege toma una de las decisiones más cuestionables de toda la obra: mantenerla en un estado de muerte cerebral o coma suspendido por más del 60% del manga. Luego, a último momento, regresa de la nada, da el golpe para ayudar a derrotar a Sukuna y listo. Se sintió como un recurso de conveniencia absoluto. Nos perdimos sus interacciones con el grupo, su evolución en la hechicería y su evolución como personaje. Megumi ya de por sí es el meme andante, el primer video de mi canal es hablando de él y realmente creo que ya todos sabemos lo que está mal con este personaje. Además, el tiempo tampoco ha hecho que mejore. Literalmente en modo lo vimos como una niña con un tumor cerebral le dio un mejor uso a Majoraga que el super genio de Megumi, así que no creo que haya que mencionar más. Itadori, aun siendo el más trabajado de los tres, me quedó debiendo una cosa y es el conflicto con su pasado. Desde el primer capítulo se nos plantea el misterio de su fuerza sobrehumana y el origen de su familia. Más adelante descubrimos de la peor forma posible que su madre era básicamente un cadáver poseído por Kenjaku, lo que convierte al villano principal de la obra en literalmente su progenitor. Cualquiera pensaría que revelar que el cerebro milenario que destruyó el mundo es tu madre daría pie a un dilema psicológico y existencial masivo para el protagonista, un choque de identidades, un enfrentamiento ideológico denso, algo, pero esto no se explora de ninguna manera, literalmente nada. El que pudo haber sido el conflicto familiar más retorcido del shonen moderno se resolvió con Yui aceptando que era un engranaje y dándose golpes con Sukuna. Nos quedamos sin ver una conversación real, un flashback profundo o un impacto psicológico real en Itadori al descubrir su perturbador origen. Al final, su árbol genealógico sirvió más como una nota al pie de página para justificar sus poderes que como un motor de desarrollo para el personaje. Y antes de pasar al último punto y probablemente el más desperdiciado, voy a hacer una especie de ronda flash con varios personajes y tramas porque si no este video se extendería muchísimo más y no quiero eso. Podemos englobar al 99% de lo que queda del cast femenino en la obra en un mismo grupo con cero desarrollo quitando a Maki, porque prácticamente todas las demás son bastante desaprovechadas y quiero hacer un énfasis en Shoko porque ella creo que es la que más me da pena que le pase eso. Su relación con Goju y Geto creo que daba para más y su papel médico en la escuela creo que pudo haber sido más desarrollado. Literalmente es la única de ahí que pudo utilizar rituales inversos en otros sin ser de categoría especial. Además de que qué pasará cuando ella no esté o cómo se las arreglaban antes de que estuviera Shoko, porque aunque la técnica inversa aplicada en otros tiene menos potencia, sigue siendo mejor que los métodos convencionales, así que esto es una cosa que quedó sin responder. El tema de los hechiceros malévolos también fue bastante abandonado a partir de los Cooling Games para dar paso a los hechiceros reencarnados y siento que se pudo haber aprovechado más eso en algún otro arco. Kenjaku, a pesar de que me gusta mucho como villano y su pelea contra Takaba es de mis favoritas, tuvo un final muy anticlimático para el que fue la mente maestra de toda la obra. Literalmente su plan quedó en nada y nunca vimos esa fusión de la que tanto hablaba. Hechiceros reencarnados como Uro o Ryu también sentí que quedaron muy en la nada luego de sus peleas, podrían haber llegado a tener un papel en la batalla final pero decidieron descartarlos. Las herramientas malditas también es algo que sentí que se pudo haber explorado muchísimo más. Las que se nos presentan en la obra son muy interesantes, pero para el tramo final no se les da tanta importancia. De hecho, Kamutoke, el arma de Sukuna, solamente sirve para que Higuruma no le quite su técnica luego del juicio y para dar una respuesta de cuál era ese regalo de Yorozu. Además de que recordemos que Yuta tiene un arsenal de armas con Rika de las cuales no mostraron casi nada, y que Maki fue al Gran Zenin a buscar armas que tampoco mostraron porque salió de ahí con la espada del alma dividida y no usó nada más. Y finalmente llegamos al punto más importante de este video, la legendaria era dorada de la hechicería, la era Heian. Durante toda la obra se nos fue hablando de ella como una era donde solamente los más fuertes sobrevivían. Es conocida como la edad de oro de la hechicería y no es solo un decir, esto es confirmado por el propio Kenjaku, un personaje que ha vivido más de 1000 años, que ha visto muchas eras de hechicería y que aún así sigue considerando la era Heian como el pico máximo que alcanzó el mundo de la hechicería. De esta vienen personajes muy importantes para la historia del
del mundo de Jujutsu Kaisen, como Sukuna, Ángel, Yorozu, Ashiya Sadatsuna, que por si no lo recuerdas es el tipo que inventó la técnica del dominio simple, y también hechiceros como Tengen y Kenjaku, que aunque como tal estos no provienen de la era Heian, tuvieron papeles importantes en esa época. Me parece sumamente absurdo que Gege no haya introducido un flashback de esta era, porque siento que aquí se pudieron sacar muchas cosas que hubiesen sido buenísimas de ver, como el pasado y origen del propio Sukuna, cómo fue su vida y cómo pasó a convertirse en el rey de las maldiciones, ya que por lo poco que sabemos no es que Sukuna tuviese un linaje especial o algo parecido. Literalmente su madre era pobre y de su padre no se menciona nada relevante, así que esto es algo que se pudo haber explicado aquí. También cosas como cuál era su verdadera relación con Kenjaku en ese entonces y qué clase de pactos hicieron para que Sukuna aceptara dividirse en 20 dedos. Nos privaron de ver cómo fue esa mítica guerra donde toda la sociedad de hechiceros, incluyendo a los escuadrones del Sol y la Luna, se tuvieron que aliar para intentar frenarlo. El origen de los tres grandes clanes también hubiese sido muy interesante de ver, cómo estos se tuvieron que enfrentar a los demás clanes de esa época y cómo acabaron imponiéndose ante todos los demás. De aquí se pudo haber sacado la respuesta de cómo fue que el mundo de la hechicería se volvió tan rancio, machista y obsesionado con el linaje. Ver a los ancestros de estas familias interactuar en su época de gloria nos habría dado todo el contexto que nos hizo falta para que el destino de estos clanes en el presente se sintiera con peso. La relación entre Tengen y Kenjaku también es algo que se pudo haber tratado en un arco ambientado en la era Heian. Recordemos que estos se conocían desde hace mucho y que Kenjaku, antes de absorber a Tengen, lo llama viejo amigo. Un mínimo de contexto de cómo fue la relación entre estos dos y cómo acabaron siendo seres contrarios hubiese estado bastante bien. Otra de las cosas que se pudieron haber explicado en este momento es el origen de las técnicas innatas y de las armas legendarias como la propia lanza invertida, además de conocer a los usuarios de esa era de técnicas que ya conocíamos como las 10 sombras o al usuario de los 6 ojos de esa época. Otra trama interesante era la de Ángel y el bando de los pacifistas o religiosos de la época. Nos presentan a un personaje que llama a Sukuna el caído, dándole una connotación casi bíblica o divina a su conflicto, sugiriendo que en la era Heian había facciones religiosas o cultos que adoraban o cazaban a estos seres, cosa que, repito, quedó en nada también porque, como muchísimas de las cosas mencionadas en este video, Gege simplemente no quiso desarrollarlas. De verdad que todo lo relacionado con la era Heian daba para un arco súper extenso e interesante, cargado de un montón de lore que hubiese enriquecido muchísimo la obra, pero que lastimosamente Gege decidió no explorar y dejar como un mito para los espectadores. En conclusión, Jujutsu Kaisen es y seguirá siendo una obra muy interesante que está llena de peleas increíbles. No se trata de decir que el manga es malo, porque de verdad no lo es, y se disfruta un montón. El problema real de Jujutsu nunca fue la falta de buenas ideas, sino la prisa del autor. Gege nos planteó un montón de tramas, personajes y conceptos que eran sumamente interesantes, pero no se tomó el tiempo de desarrollarlos. Con todo lo que he mencionado, tranquilamente la obra pudo haber tenido hasta 100 capítulos más que habrían servido para trabajar mejor el universo de esta obra. También puede que alguna de las tramas mencionadas pueda tratarse en un spin-off como la era Heian, que sería genial, pero de momento no hay señales de que esto sea así. Pero bueno, a pesar de todo esto, al menos nos quedan las peleas increíbles, los memes eternos de Megumi, que espero que no se acaben nunca, y los debates que nunca mueren en este fandom. Igualmente recuerda que esta solo es mi opinión y que tú puedes dejarme la tuya acá abajo en los comentarios. Y si llegas hasta acá, te agradezco un montón por haberme escuchado. No olvides suscribirte y dejar tu like si te gustó. Y sin nada más que decir, me despido. Adiós.